Gloria a Dios, aleluya, el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, amigos de Facebook. Les saluda el pastor Juan Martín, Vilcabamba, provincia de Loja, Ecuador. Bien, pues estamos viviendo momentos cruciales, momentos difíciles. En el mundo están ocurriendo cosas tenebrosas, como son la aparición de nuevas enfermedades y, hermanos, estamos en un tiempo de angustia. En diferentes países del mundo se está viendo la aparición de muchas enfermedades, como lo es uno de los coronavirus que está afectando a muchos ciudadanos del mundo, y pues estamos en tiempos difíciles. Pero hermanos, yo les animo. Ciertamente el mundo está lleno de desobediencia a Dios, porque dice la palabra que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino. Amén. Dios no quiere la muerte, no quiere la condenación del pecador, sino que el pecador se convierta de sus malos caminos. Amén, porque realmente va a tener paz en su vida. Puedo leer en el Salmo 51 estas palabras de el salmista David, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ciertamente, hermanos, hay grande maldad en todo el mundo, y realmente la maldad está llegando a niveles grandes, así como lo hubo también en Nínive, un pueblo en el que relata la Biblia en el libro de Jonás, en el que estaba lleno de maldad. También estuvo Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra fue destruido por causa de su pecado, y no hubo arrepentimiento, no hubo cambio, pero en Nínive sí lo hubo. Cuando Jonás fue a predicar la palabra de Dios, diciéndoles que iban a ser destruidos porque su maldad había llegado al límite, había llegado a la cumbre, como quien dice, ya Dios no puede soportar eso y envía su juicio sobre ese pueblo. Entonces Nínive se arrepintió. Dice la palabra de Dios que ellos procedieron a hacer un ayuno, humillándose delante de Dios, reconociendo sus pecados y cambiando su estilo de vida, porque reconocían que Dios tenía el poder para poder destruirlos o el poder para darles vida. Amado amigo y hermano, déjame decirte, Dios tiene el poder para darte vida o para quitarte. Dios tiene poder para dar vida al mundo o para quitarlo. Si el mundo hoy reconoce sus pecados y se arrepiente, Dios cambiará todo esto que está ocurriendo en el mundo. Todas estas enfermedades son causas del juicio de Dios contra un pueblo lleno. Hermanos, algunas personas dicen: ¿por qué si Dios? Hay Dios. ¿Por qué si hay Dios? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas secuestros, violaciones? Hace justicia y Dios envía juicios, y los juicios son como estos tipos de enfermedades que aparecen en el mundo y comienzan a derramarse en todo el mundo, y eso está ocurriendo hoy. Ese es el juicio de Dios.
Entonces, para que nosotros podamos, hermanos, tener la misericordia de Dios, pues debemos hacer como Nínive, que se arrepintió. Dice la Biblia que ellos se cubrieron de ceniza y de silicio, lo cual significaba humillación. Es decir, humillaron sus almas, se postraron delante de Dios, lo reconocieron como Señor y dispusieron en su corazón obedecer la palabra del Señor. De esa manera ellos obtuvieron misericordia y Dios no destruyó al país de Nínive, que fue el caso contrario a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, que fue consumido directamente por un juicio de Dios enviando fuego del cielo y fueron consumidos todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para hallar misericordia de Dios? La palabra de Dios dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que oculta sus pecados quiere decir, mis amados amigos y hermanos, lo que quiere decir es que si tú no reconoces tus pecados, entonces lo estás ocultando. Pero si tú lo confiesas, confesar quiere decir si tú reconoces tu pecado delante de Dios, entonces alcanzarás misericordia. Lo que quiere decir es que delante de Dios tú no puedes ocultar tus pecados, tú no puedes esconder esa mala vida que llevas, sino que más bien debes declararla y hacer conciencia de que eres culpable de pecado y que puedes ser destruido por Dios, pero pides misericordia. El salmista David, o el rey David, que en ese tiempo él era rey, él pecó contra Dios cometiendo adulterio y matando al esposo de la mujer con la cual cometió adulterio. Y todo quedó en silencio, la gente no habló mal, la gente no ni se enteró bien de lo que sucedió, pero sin embargo Dios lo sabía y el profeta Natán fue y le dijo lo que había hecho el rey David. Y el rey David, lejos de querer defenderse y de defender su trono en el reinado de Israel, él al contrario, él lo que hizo fue reconocer su pecado. Él reconoció su pecado y él sabía bien y clama de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Nosotros debemos entender qué grande es la misericordia de Dios. Y dice, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está diciendo, yo sé que he sido rebelde, yo sé que he pecado, yo sé que he obrado mal, Señor, y que te he ofendido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo que hizo fue reconocer y humillarse delante de Dios como un pecador que no tiene salida, que no tiene salvación, que no hay otra manera de poder ser salvo sino solamente declarando su pecado al Señor y reconociéndolo y humillarse delante de Dios para que Dios tenga misericordia de él. Sí, contra solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo, Señor, toda la humanidad está contaminada. Hasta mis padres han sido contaminados de pecado. Y el entorno en el que yo he nacido es un entorno lleno de pecado. Por lo tanto, yo también, he aquí, soy un pecador y necesito tu misericordia para poder vivir, para poder ser justificado, Señor. ¿Cómo yo voy a poder borrar mis rebeliones por mí mismo? Yo no puedo
mis pecados, yo no puedo borrar mis rebeliones, pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Yo no puedo, Señor, mi carne es débil y tropiezo cada vez. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Señor, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Entonces, esta es la manera en que el mundo debe comportarse delante de Dios. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo Faraón cuando tenía esclavo a Israel. Y cuando Dios le comenzó a enviar las plagas, anunciándole que deje libre a su pueblo, Faraón endureció su corazón y por el orgullo de su corazón de no reconocer a Dios como el Señor del universo, como el Señor Dios todopoderoso, como el único Dios que hay, y por él su orgullo y por su altivez no quiso reconocerlo, y él no quiso soltar a Israel para que vaya a adorarle a Dios. Entonces esa actitud de rebeldía, esa actitud de altivez lo alejó de la misericordia de Dios. Mundo entero, todos los habitantes de la tierra, que tu corazón no se endurezca delante de Dios. Porque si tu corazón sigue endurecido, eso hará que más plagas vengan a este mundo hasta el cumplimiento de todas las plagas que van a sobrevenir sobre la tierra. Más bien tu actitud debe ser una actitud humillada delante de Dios, como lo hizo el rey David, reconociendo sus pecados, reconociendo que es un pecador, reconociendo que no tiene salida, sino que solamente por misericordia de Dios puede ser salvo. Y el salmista David le dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque así como soy, yo no puedo, Señor. Como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me limpiará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer yo lo bueno, hago lo malo que no quiero. Señor, tú pon un corazón nuevo, un corazón limpio en mí. Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque así como estoy, yo no lo puedo hacer. Pero por favor, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, Señor. Porque lo que más podemos, hermanos, anhelar y lo que más podemos atesorar en este mundo es el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre todos los que le obedecen, dice la palabra de Dios, y ha dado la salvación a todos los que oyen la palabra y la creen, la obedecen. ¿Sí? Y por lo tanto el espíritu noble que le sustenta es el espíritu que le da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, está presente por causa de que el Espíritu de Dios está contigo. El rey David decía: no me importa que me quites la corona, no me importa que me quites las riquezas, no me importa que me quites nada de eso, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, y vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de saber que tú estás conmigo, Señor, vuélveme el gozo y esa paz de saber que tú estás a mi favor. Y entonces yo le enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Esa es la actitud que el mundo debe tomar. Y tú, Ecuador, Ecuador, tenemos que estar humillados delante de Dios. Si nosotros nos humillamos ante Dios,
y reconocemos nuestros pecados y cambiamos nuestro estilo de vida y le clamamos a Dios para que esas enfermedades no entren a nuestro país, Dios va a poner un escudo sobre Ecuador y esas enfermedades no van a entrar ni nos van a tocar. Pero si te humillas, si buscas el rostro de Dios, si te pones debajo del Señor, si te humillas ante Él, pero si eres un altivo, si tu orgullo no te deja doblegarte delante del Señor, entonces no habrá ningún escudo ni nada que pueda detener las plagas que Dios mismo ha echado sobre el mundo. Aleluya. Depende de nosotros y depende el pueblo de Dios. No es hora de estar jugando a ser cristianos y de irse al mundo a darse una vuelta a ver qué tal está. Es hora de humillarse ante Dios y de prepararse para el día del encuentro con el Señor, porque Jesucristo está a las puertas, está ya, inmediatamente, aquí está. Dios está viniendo ya en este momento y nosotros debemos estar listos y preparados. Ya no juegues cristiano, tú eres un cristiano, tú eres de Dios, tú no le perteneces al diablo, no le perteneces al mundo, tú no eres para ser condenado, tú eres para vivir en una morada que nuestro Dios ha preparado para ti en el reino de los cielos. Aleluya. Despierta, reflexiona, levántate, clama a Dios. País Ecuador, clama a Dios, clamemos a Dios, porque es la única manera en la que vamos a poder ser salvos y es la única manera en que vamos a poder, hermanos, evitar que ese juicio de Dios caiga sobre nosotros y sobre nuestro país. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Si Dios perdonó a Nínive, Dios también perdonará al mundo si se humilla. Pero necesitamos humillarnos ante Dios. Espero que no sea tu corazón tan duro como el corazón de Faraón, que no sea el corazón tan duro como el corazón de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidos a causa del juicio perfecto de Dios, porque Él castiga la maldad. Aleluya. Pero Él no quiere tu muerte y no quiere tu condenación, pero la manera en como tú la quieres, viviendo en el pecado y viviendo en rebeldía, no es la forma en que Dios señala. La manera es arrepentirte y creer en el Evangelio. Esa es la forma que Dios estableció. Todo aquel que quiere ser salvo se tiene que alinear, tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis amados hermanos y amigos, yo les pido en el nombre de Jesús que busquemos más y más de nuestro Dios, que busquemos más y más del Señor, porque es necesario, hermanos, que la iglesia esté siempre en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios. Amén. No puedo yo concebir en mi mente que satanistas estén buscando el apoyo del diablo y el cristiano no esté buscando el respaldo de Dios. Aleluya. No es hora de pasar nuestro tiempo por pasarlo en esta tierra, sino establecernos como lo que Dios nos puso, que alumbra a este mundo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo y una luz no se la oculta debajo de un almud, sino que se lo pone en lo alto para que alumbre a todos. Somos la luz y debemos vivir en la luz y clamar al Dios Todopoderoso por el Creador que cada vez se está yendo en picada, está yendo para abajo, está cayendo cada vez más y más en depravaciones. Aleluya. Y nosotros necesitamos orar y clamar a favor de este mundo para que no sea
destruido. Para eso Dios nos puso aquí en esta tierra y por eso no nos ha llevado todavía. Así que debemos cumplir nuestro papel como iglesia y debemos confiar en nuestro Dios. El Señor hace como Él quiere. No puede decirle el vaso a su hacedor qué hacer con él, que si lo usa o no lo usa. Dios sabe qué hacer con nosotros, pero como David lo sabía, yo sé que mi Dios tiene misericordia. Así que, amados hermanos, confiemos en la misericordia de Dios y busquemos y clamemos y conviértase de sus malos caminos. La idolatría es pecado, deje la idolatría. La fornicación, el adulterio es pecado, está contra la voluntad de Dios. Por favor, reconsidere, busque hacer la voluntad de Dios para que su vida esté segura en el Señor. Y aunque el mundo se llene de virus, y aunque el mundo se llene de enfermedades, si usted está seguro en las manos de Cristo, aleluya, estamos seguros de estar con Él para siempre. Aunque el mundo se llene de enfermedades y aunque llegue a morir, usted va con el Señor Jesucristo. Ese es la promesa que Dios tiene para nosotros y es en la cual nosotros debemos confiar más. No solamente que nos tenga vivos en esta tierra, porque a veces la gente tiene miedo de morir y tiene miedo de que las enfermedades lleguen y morir. Y es verdad, la carne siente miedo, la carne siente el temor, pero más allá de la vida de esta carne en esta tierra, es la vida del alma. Vivir para siempre con el Señor, para que nuestros pecados sean borrados y nuestros pecados, nuestras malas acciones que hemos realizado, Dios no las tome en cuenta. Debemos creer en Jesucristo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra vida, hermanos. Nosotros debemos con toda nuestra mente buscar a nuestro Dios. Aleluya. Y ya seguir en las cosas que el mundo nos está ofreciendo, que nos traen solamente destrucción. Así que, mi amado hermano y amigo, yo te invito a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Yo sé que mi Dios tiene misericordia. Y si nosotros clamamos a Él, mi Dios va a impedir que cualquier enfermedad ingrese a nuestro país. Si tú clamas de corazón, si tú clamas con toda tu alma, y es la voluntad de Dios de que no ingrese a nuestro país, entonces va a ser así. Nosotros tenemos que orar y clamar al Señor, pero siempre tenemos que estar bajo la voluntad de Dios. Acordémonos de Jesús que dijo: si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros queremos que no ingrese ese virus y nosotros podemos clamar, pero está la voluntad de Dios. Pero yo creo que así como Nínive se arrepintió y dejó sus pecados, así también, y lo fue perdonado por Dios, así también Dios nos puede perdonar a nosotros y evitar que esas a nuestro país. Así que yo te invito a orar. Tú estás con miedo, estás viendo que ese virus está atacando muchos países, pues la solución está en buscar a Dios. No hay más, no hay otro camino. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que solamente podemos confiar en Él. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos en esta noche, junto con nuestros hermanos y amigos, Señor, que están conectados. Te rogamos, Señor Jesucristo, que seas tú deteniendo, Señor, las manos de la plaga, Señor, que está azotando al mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que impidas el ingreso de esa plaga
a nuestro país, que no le permitas ingresar, Señor, que las puertas de nuestro país sean cerradas para esa enfermedad. Y te pedimos que erradiques esa enfermedad de los países en los cuales ha ingresado y está causando, Señor, daños y muchos perjuicios y muertes. Y te rogamos que dejes sin efecto aquella plaga, Señor, en esos países, que le quites todo poder sobre las vidas de las personas, Señor, y que sean libres, Señor, por causa de tu amor y de tu misericordia. Señor Jesús, queremos pedirte a ti, Señor, que lo hagas y lo dejamos en tu voluntad, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder, Señor, siglos. Amén. Oh Dios de los cielos, yo te agradezco por tu perfecta voluntad y por tu amor para con nosotros. Te ruego por cada una de las personas que están escuchando, que están viendo, Señor, este video. Te ruego, Señor Jesucristo, para que seas tú guardándolos y librándolos de todo mal. Líbralos, Señor Jesús, de ese virus del pecado, Señor Jesucristo. El pecado que es lo que mata el alma, Señor, y la condena. Yo te ruego que los libres, yo te ruego que los guíes. Yo te ruego que tu Espíritu actúe en ellos, Señor, y los conduzcas la verdad. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que transformes su vida, que hagas un milagro transformando su vida, Señor, y que salga de las tinieblas. Admirable. Padre celestial, te necesitamos, Señor. Tú eres el único Dios de los cielos y no tenemos, Señor, a dónde más ir. Solamente tú eres Dios y no hay más, Señor. Reconocemos, Señor, tu señorío. Reconocemos que estamos bajo tu voluntad. Señor, para la mano, Señor. Calma, Señor, esta epidemia de ese virus que está viendo en el mundo, Señor. Páralo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados amigos y hermanos. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en el Señor y a seguir reclamando a Él. Hermanos, es tiempo de clamar a Dios por nuestras familias. Hay familias que no han reconocido a Jesús como su Señor, no están bautizados en el nombre de Jesús. Hay almas que se están perdiendo cada día, hermano, y necesitamos orar y clamar. La iglesia necesita buscar más y más el rostro del Señor. Mis amados amigos y hermanos, muchas gracias por su presencia en este video. Realmente es para mí algo muy grande que usted haya podido estar escuchando estas palabras. Siento en mi corazón que son palabras que provienen del Señor Jesucristo, vienen de Dios, y yo deseo que tú seas salvo y deseo que esa plaga que está azotando el mundo nunca llegue a ti y ni a ninguno de tu familia, sino que seas libre de aquello y que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda, y que nada toque tu morada, ningún mal azote tu morada. Que así sea en el nombre del Señor Jesús. Él es bueno y Él es poderoso para hacer todas estas cosas. Amén. Que el Señor me los bendiga y será hasta una próxima ocasión. Señor Jesucristo los bendiga. Busquemos más de Dios. Oremos, clamemos, clama a mí y yo te responderé. Clama, pueblo, clama a Dios, clama a Dios, clama a voz en cuello, clama a Dios, que hoy más que nunca necesitamos su presencia y que Él nos escuche y que Él responda a nuestras oraciones. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Saludos.